Respondiendo a la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, por sus desconectadas declaraciones en la entrevista que le regaló gentilmente a Noticias Caracol y que la acuciosa periodista María Lucía Fernández convirtió en una charla de vanidades entre María Juli y Malu, y no nos permitió a los colombianos lo que debería ser una entrevista seria con la esposa del presidente. Señora, no sé en qué país vive usted, en el que se atreve a equiparar la cuarentena que usted y su familia vivieron con la de millones de familias colombianas pobres. Póngase en contexto. Usted habla de un reto el ser docente de sus 3 hijos, pero le aseguro que usted no tiene que pensar en el almuerzo, el rebusque y el entretenimiento de niños pequeños en casas o apartamentos de escasos 30 metros cuadrados. Usted no ha sentido la zozobra de millones de colombianos que no tienen acceso a internet y otros que no tienen computador o tableta para la modalidad remota. Muchos alumnos estudiaron vía WhatsApp y sin siquiera ver a sus profesores por una pantalla. Y estamos hablando de grandes ciudades. Imagínese cómo será la cosa en el campo. Debería darle vergüenza decir que se puso la camiseta para ayudar y destacar su campaña Ayudarnos hace bien, que lo único que logró fue las fotos que se tomó en La Guajira haciendo proselitismo para mejorar la deteriorada imagen del presidente, regalando mercados en las rancherías. Si esa fuera la solución, los problemas de La Guajira estarían solucionados por los miles de mercados que llevan en temporada alta los turistas año con año. La problemática de La Guajira es estructural y no se va a acabar llevando arroz y enlatados para posar para la foto. Ya que usted puede hablarle al corazón a Iván, dígale que lo que se necesita ya es mejorar las vías de acceso, alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y generación de empleo para que nuestros compatriotas vivan con una mínima pizca de dignidad. Un país digno no permitiría que turistas arrojaran comida por las ventanas ante la carrera desesperada de decenas de niños que ruegan por algo de comer. Me imagino que esos datos de los que habla, en los que sin pruebas verídicas habla de una disminución en la desnutrición infantil, deben ser inventados. Bien lo dijo usted, las notificaciones de muerte por desnutrición bajaron. Eso quiere decir que el sistema de salud dejó de notificar. Las muertes siguieron, solo que no se enteraron, porque a duras penas el cuerpo de salud puede abordar la pandemia. Esos datos deben venir del DANE, dirigido por el payaso Juan Daniel Oviedo. Hay que vivir muy alejada de la realidad del país para afirmar eso sin sonrojarse. En tiempos de pandemia, la situación del hambre se agudizó. Ya no hablamos del hambre que todos normalizamos por allá en el Chocó, en La Guajira, en el Cauca y toda la periferia del país. Usted en su burbuja rosa no sabrá que la gente de la periferia de las grandes ciudades vive del día a día. Y en tiempos de cuarentena, muchos no tuvieron que comer. No más en la capital, en zonas como Santa Fe, Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, El Codito, Suba, Kennedy, la gente colgó trapos rojos en señal de auxilio. Y gobiernos locales, como el de Claudia López, respondieron con desalojos, con menores de edad asesinados, en plena emergencia, a sitios en los que todos sabemos hay invasión. Pero ¿por qué justo ahora ir a dejar a los más pobres sin un techo de lata para refugiarse de la lluvia? También se pudo haber puesto la camiseta por los miles de vuelos humanitarios que se necesitaban para repatriar a nuestros familiares cuando por la pandemia se quedaron varados en el extranjero y sin la posibilidad de trabajar. Así como usted utilizó el avión presidencial para irse con su mamá y amigos de su esposo al Vaticano, asimismo llevó a todos los amigos de su hija con padres a bordo a una fiesta en Panaca, y en otra oportunidad se devolvió a Bogotá por un vestido de esos inmundos que se pone porque no tenía que ponerse en un evento en la costa. Esto sí era una verdadera emergencia, y el gobierno no fue capaz de mitigar la situación de miles de colombianos. Además, por el ejemplo que dieron, los amiguitos de Duque, que llegaron a cargos importantes por la misma razón, ser amiguitos, ya aprendieron las mañas de ustedes, disponer de los recursos públicos como cartera personal para lujos y caprichitos. Barbosa viajó a disfrutar de San Andrés
a su entera disposición y después salió a decir que eran temas laborales. Me imagino que para esa tarea eran imprescindibles su hija menor de edad y la mejor amiga. Ojalá la próxima vez que vaya al archipiélago vaya en calidad de fiscal e investigue por qué se inundó el hospital de San Andrés, en pleno rebrote del virus, cuando más se necesita y a días de que se anunció que ya no se necesita prueba de COVID-19 para visitar San Andrés. Otra cosa, la ayuda estatal para que los menos favorecidos se enfrentaran el aislamiento estricto fue la cuantiosa cifra de 160.000 pesos por familia para todo un mes. El desconocimiento de país de ustedes es tan descarado que no saben que eso a duras penas alcanza para una semana, sin olvidar que varios de esos bonos solidarios terminaron en las cédulas de fallecidos y números inventados, porque ayudar no significa dejar de robar. Lo que podemos entender de su intervención es que los jóvenes debemos ser creativos para combatir el desempleo. Usted hace un llamado a emprender en un país donde hacer empresa es utópico. El Estado asfixia al microempresario con impuestos y parafiscales para darle la espalda en tiempos de crisis. Acá hay plata para las multinacionales que tributan en el extranjero, pero para las pymes no hubo un centavo. Sin embargo, ella delega la responsabilidad de combatir el desempleo juvenil a la creatividad, la rebeldía y el gusto de los jóvenes por andar en combo. No hubo matrícula cero para el estudio. Los descuentos de las universidades privadas son risibles y nadie regula eso. Y en lugar de esperar decisiones gubernamentales para la generación de empleo, los jóvenes, como diría Martuchis, no debemos ser atenidos, sino proactivos y encontrar soluciones asertivas. Respuesta propia de aspirante a Reina Nacional de la Belleza. Y eso, porque es un insulto para mujeres como Gabriela Tafur, que ha demostrado ser crítica y tener un mayor conocimiento del país que la esposa del máximo dignatario de la nación. Y por último, la violencia desde cualquier frente es reprochable, pero lo que se espera es que la fuerza pública algún día sea integrada por lo mejor de nuestra sociedad y dejen de colarse asesinos, violadores y criminales de pacotilla. Manzanas podridas, dirán ustedes. Asusta más la violencia estatal y debemos exigirle a los servidores públicos, si realmente los autores de los desmanes son bandidos, como dicen ustedes, y no infiltrados, pues uno no esperaría nada de ellos. Sería tarea de la justicia encontrarles castigo. Pero lo que uno sí quiere es que miembros de la policía y el ejército dejen de atentar contra su pueblo. Y más cuando no han podido frenar las masacres y los asesinatos a líderes sociales. Ayer fue el historiador y activista Campo Elías Galindo, y con él son cientos los líderes asesinados en el año. Lo único que nos falta es que normalicen también los crímenes de Estado, porque qué miedo la protesta ciudadana que su esposo quiere acabar. Uno entiende a qué se refería con la frase de ¿a quiénes y cómo impactar positivamente? A ustedes las críticas de ciertos sectores de la población ni les van ni les vienen. Mientras ustedes gobiernen y se ganen la aprobación de esa élite, todo está bien. Al fin y al cabo, seguir así les permite a ustedes seguir engordando a costillas de los ciudadanos de a pie, sin trabajar por solucionar los problemas de todas las Colombias, para no incomodar al patrón que les regaló lo impensable, y es que un personaje triste e inepto como su esposo esté en la presidencia por ser el más lambericas de Uribe. Si consideras importante esta información y compartes nuestra opinión, ayúdanos a llegar a más personas y que nuestro mensaje resuene. Tenemos que pensar en las futuras elecciones y desde ya educar y quitar el velo a los que siguen creyendo ciegamente en Uribe y su aparato criminal. El Rojo Anónimo, en contra del uribismo, la corrupción y la política tradicional y retardataria. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.